creo que todo el mundo coincide básicamente en las palabras que has comentado. ¿Qué puede hacer el mundo empresarial desde su lugar? ¿Qué puede hacer por dar un paso adelante en dar una solución o apoyar algún tipo de solución desde la sociedad civil como es la empresa? ¿Qué puede hacer una empresa o un conjunto de empresas? Yo creo que las empresas lo mejor que pueden hacer, si pueden, en esta situación es ganar dinero, que para eso están. Me parece que es más los empresarios, los ciudadanos, los que pueden unirse, asociarse para adoptar iniciativas parecidas a esta. Es decir, yo creo que si habláramos de los empresarios, me parece como una paradoja notable. El empresario se puede definir de muchas maneras, pero una de las maneras no malas de definirla es como el creador de puestos de trabajo. En un país que tiene 4 millones y pico de parados, parece que al empresario habría que mimarle. No parece que el empresario sea mimado por, no digamos por los políticos, ¿no? En general por la sociedad española. Bueno, pues eso podría ser una línea de acción, es decir, vamos a ver si somos capaces de modificar la percepción social del empresario. Yo creo que ha mejorado mucho la percepción social, es decir, yo me acuerdo cuando se hizo la Constitución, cuando hablar de economía de mercado parecía casi un delito, hablar de que España debía ser una economía de mercado, y entonces se matizó con una economía social de mercado, pero en fin, había casi que pedir perdón por ser economía de mercado. Yo creo que eso ha mejorado, pero no ha mejorado suficientemente. Es decir, déjenme que sea un poco provocador. En un país donde la escuela de pensamiento más importante que ha habido, que es la cristiana, dice que es más difícil que un rico llegue al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, y que luego esa escuela filosófica cristiana ha sido sustituida en gran parte por otra marxista, donde no es que se vea al rico como difícil de entrar en el reino de los cielos, sino que se le ve directamente como el culpable de la pobreza de los demás, pues es un caldo de cultivo poco propicio a la creación de empresarios. Yo creo que esta es una buena ocasión para acabar con eso, simplemente pensando que en la época en que se escribió el Evangelio, que no existía el denostado capitalismo, era muy difícil la creación de riqueza. Entonces, lo que tenía el rico era lo que no tenía el pobre. En épocas donde se crea riqueza, donde el sistema económico permite la creación de riqueza, pues deberíamos olvidar esos clichés. Es decir, yo creo que es difícil ver, aunque algunos documentos de la ONU, por ejemplo, lo intentan hacer ver así, que los señores Bill Gates o el señor Slim controlan un porcentaje de riqueza más importante o mayor que el que tienen 600 millones de personas, es difícil ver que es que ellos se lo hayan quitado los 600 millones de personas. Alguien debería preguntarse si antes de que existieran esos tres individuos eran más ricos los 600 millones de personas más pobres. Preguntas muy elementales, y sin embargo todos damos por bueno que el empresario, pues poco menos que tiene que pedir perdón por ser empresario y por crear puestos de trabajo. Entonces, me parece que hay cientos de líneas de acción, no tanto las empresas en sí, sino los empresarios, donde podrían contribuir de alguna manera a la salida de la crisis, ¿no? Sí. Sí. Sí, a viva voce. Aquí, sí. Eduardo, yo coincido contigo en una cosa que has dicho, que yo creo que afortunadamente la sociedad ha avanzado, sobre todo nuestra sociedad, para aquellas clases de digo, y yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de dónde venga la generación de riqueza. Yo creo que al menos el país entiende que la generación de riqueza es necesaria, y otra cosa es la distribución de la riqueza. Siempre recuerdo una frase que alguien dijo, que hay que generar riqueza porque la riqueza se puede distribuir, la pobreza lo más compartir lo contrario. Pero el tema que más me interesa lo que has dicho, y el tema que más me preocupa, es de la cooperación. Hay temas y áreas fundamentales, como por ejemplo la información, como puede ser la investigación, como puede ser la enseñanza. Aparte de otros temas que el país o los partidos necesitarían ponerse a acuerdo. Pero cuando ves como a lo largo de un año y medio fracasan las conversaciones
que hacer para que ambos partidos entiendan que hay intereses nacionales, sociales, que están muy por allá de los intereses políticos, hay 4 o 5 temas en que el país debería ponerse de acuerdo, en los partidos políticos. Entonces, no sé si habéis avanzado en qué hay que hacer para aumentar la democracia. Yo creo que esa es una de las áreas en que si no somos capaces como país en ponernos de acuerdo, fundamentalmente los partidos políticos, con el apoyo y la ayuda de la sociedad civil, tenemos un futuro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Vamos a ver, el documento se para ahí, ¿no? Y a la vista de la reacción que ha tenido el documento, que es normal que se paró ahí, pero yo puedo ir un poco más allá, es decir, el documento pide que se ensanchen los cauces de participación del ciudadano. Eso en latín vulgar quiere decir, bueno, pues que repensemos las listas cerradas y bloqueadas, es decir, que haya mayor fluidez entre el cuerpo electoral y el cuerpo político. Y con la fluidez que sea deseablemente mayor, pero con la existente o con la mayor deseable, lo que podemos hacer los ciudadanos es forzarles al encuentro. Ustedes no pueden seguir discutiendo el plan escolar, porque lo que lo van a sufrir son mis hijos y mis nietos. O sea, que déjense de discutir. En la medida en que el país, por ejemplo, la ciudadanía, un tema muy complicado, pero la ciudadanía ha dicho a los políticos que se centren y se moderen. Y efectivamente en cada elección se ha ido primando más a las fuerzas más centristas, o dentro de los partidos a los más centristas. Hemos visto un PSOE que se centró después del 21 Congreso, hemos visto un PP que se centró, es decir, eso ha sido por presión del electorado. Entonces, yo creo que la presión del electorado es el arma fundamental. Es verdad que, y no es un fenómeno exclusivamente español, es un fenómeno, lo pone de relieve, hay un historiador británico que se llama Larry Sidentop, que ahora sorprendentemente escribe en Financial Times, pero que habla de este fenómeno. Las sociedades europeas modernas partían de ser sociedades diferenciadas. Había una burguesía, había un proletariado, había unas masas de campesinos, y cada uno tenía un partido que representaba esos intereses. Sin embargo, las sociedades europeas, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, se han homogeneizado y son muy parecidas. Y entonces hay un 3% de ricos, hay un 12% de pobres, muchos de ellos inmigrantes, y el resto son todos iguales. Entonces los partidos compiten por representar a los mismos y al final pasan a representarse ellos. Entonces, lo que hay, que empieza a haber, y digo que no es un fenómeno español, pero es un fenómeno europeo, es también norteamericano, de alguna manera, hay una tendencia a autorrepresentarse por parte de los partidos políticos, y entonces los partidos políticos que pretenden ocupar el poder van a la gresca, hablando en castizo, para ocupar el poder, y se olvidan un poco más del ciudadano. Repito que no es un problema solo español, pero que sí podríamos ir en esa línea de ensanchar los canales de comunicación del ciudadano corriente con la política para, de alguna manera, expresar nuestra preocupación para que esos acuerdos se alcancen, ¿no? Gracias, Joaquín. Pepe, sí. ¿Por aquí había alguna pregunta? Me gustaría saber hasta qué punto en el documento, en el enfoque que tiene el documento, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales se puede considerar sociedad civil, o si ustedes la consideran sociedad civil, o es un escalón intermedio, o es parte del escenario político, o de verdad representa ese cauce al que aspira la sociedad civil. ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Y qué futuro tienen en los próximos años y a la vista del documento? El documento considera a esas organizaciones sindicales o empresariales sociedad civil. El problema está, hablando muy a grosso modo, sociedad civil es el que vive de su trabajo. El funcionariado, a pesar de que vive de los presupuestos del Estado, es sociedad civil, igual que las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas son las fuerzas de seguridad, también son sociedad civil. Pero en la medida en que estas organizaciones reciban subvenciones, subsidios del Estado,
desnaturalizan su naturaleza de sociedad civil. Yo creo que igual que estamos pidiendo un ensanchamiento de los cauces de participación de la ciudadanía en la función pública, habría que pedir una disminución de la dependencia de estas organizaciones respecto de los poderes públicos. En esa medida son sociedad civil. El documento los considera sociedad civil, pero con esa salvedad importante. Paco, Barrio Nuevo, por favor. Presidente, primero decir que tengo que agradecer a la Fundación Ebri el esfuerzo que ha hecho, porque yo considero que efectivamente la sociedad civil tiene que hablar más, tiene que participar más en todo lo que ocurre. Al final estamos gobernados por políticos que nos están llevando a la situación a la que nos están llevando, ¿no? Entonces has comentado el asunto de la educación, ¿no? Y la educación, pues, se puede separar, ¿no?, lo que sería la parte más familiar, lo que la familia puede tener de parte, ¿no?, de que ese niño, esa niña, esa alumna pueda realmente tener una actitud hacia lo que es el aprendizaje y demás. Y luego sería la parte de enseñanza, que estaría el sistema público o privado en el que cada momento puede convivir, ¿no?, en cada comunidad o en el país. Pero en un momento no se habla de que hay que hacer cosas, pero tenemos unos mimbres los que tenemos. Sí, tenemos un profesorado ahora mismo desmotivado por la bajada salarial que se ha puesto en marcha, y tengo amigos profesores y conozco que ahora mismo pues no tienen una motivación. Luego se intenta poner en marcha proyectos de alfabetización digital, se regalan ordenadores, no sé qué, pero no se termina de poner en marcha un proyecto que realmente provoque ese cambio que tanto se demanda y que todo el mundo apuntamos al mismo. Pero no veo claramente como un objetivo, pero no veo claramente las estrategias y los programas que realmente hagan ese cambio, porque en la universidad, en doble condición de empresario, presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, la universidad sí está cambiando. Sí, el plan Bolonia, de alguna forma, Europa está obligando a que la universidad pública esté cambiando, no a los pasos que a lo mejor todos quisiéramos, pero es cierto que están dando avances importantes. Pero nos estamos olvidando, y permítame la analogía, es decir, el niño empieza en la escuela infantil, y a partir de ahí, dependiendo del entorno que se encuentre, pues lógicamente ese árbol puede tender a torcerse o realmente a crecer de manera recta, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos más esfuerzo en todo lo que es la educación en infantil, en primaria, en la ESO, en general el bachiller, para que esos niños lleguen a la educación superior mucho más preparados de actitud y de aptitud? Les decía antes, a Fernando, que vamos a ver cómo continuamos con esta iniciativa de Transforma España. Y nos parece que, aunque el tema más urgente probablemente es el de la competitividad, es decir, generar recursos para pagar la deuda, el problema más importante es la educación. Entonces, nos pasan muchos problemas. Quizá el problema básico de la educación, a mi modo de ver, es que pretendemos cumplir dos finalidades simultáneas y contradictorias. Una es la socialización de las generaciones jóvenes se hace a través de la educación. Desde ese punto de vista, la educación debe ser universal. Alguien puede criticar que la educación sea universal, es difícilmente criticable. Sin embargo, con la educación intentamos gestionar, obtener y exprimir, si se permite la expresión, el talento. Luego debe perseguir la excelencia. Universalidad y excelencia son términos contradictorios. Entonces, si usted le pide a la educación la tarea de socializar a las nuevas cohortes, es imposible que tenga la excelencia. Entonces, un partido político va más a la universalidad de la educación y deja que se pase con 4 asignaturas pendientes, y otro partido dice que vas a la excelencia y que no se debe dejar pasar con 4 asignaturas pendientes. Bueno, lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo. O sea, lo que no podemos seguir es en una situación donde